Según la Comisión Electoral Especial, los cambios propuestos fortalecerán el sistema de partidos y una mayor participación ciudadana a la hora de votar. Los 100 senadores de circunscripción nacional serán elegidos de una lista cerrada y bloqueada mediante un método de representación proporcional. Las organizaciones políticas deben definir las candidaturas y los puestos en las listas de acuerdo con mecanismos democráticos internos cuya forma específica es responsabilidad de la organización. Bajo la modificación propuesta, uno de los puntos más polémicos es el referente a la Cámara de Representantes. Esta corporación pasará de 166 miembros a 200. Los 200 diputados de la Cámara serán elegidos a nivel departamental, mínimo 4 por cada uno de los 32 departamentos del país. Con un sistema mixto de representación proporcional, sistema que según la propuesta de la Comisión Electoral combina la lista plurinominal cerrada y distritos uninominales diseñados por la autoridad electoral. La elección de asambleas departamentales y consejos también será con lista cerrada de acogerse la propuesta. Y además, el voto quedaría establecido como un deber ciudadano. Para facilitar la participación del electorado, habría mayor número de puestos de votación y transporte gratuito durante la jornada de comicios. Vamos a Cartagena, Colombia, con Rodrigo Lara, representante a la Cámara y también integrante del partido Cambio Radical. Representante, en el anterior bloque le preguntaba a Alejandra Barrios un punto que le concierne al Congreso. El partido Cambio Radical hace parte de la Unidad Nacional y por lo tanto varios, digamos, de los integrantes de los diferentes partidos fueron consultados para esta propuesta. ¿Usted cree que esta iniciativa será tramitada vía Fast Track o será tramitada vía ordinaria como una reforma constitucional? Bueno, no lo sé. Lo que nos expresaba hoy el gobierno, que tiene la iniciativa a la hora de activar el Fast Track y presentar las normas que por allí se surten, es que algunos de los temas previstos en esta propuesta inicial de reforma electoral, porque pues no es la propuesta definitiva que pensaría radicar el gobierno, podrían tramitarse por Fast Track al hacer parte, en su esencia, de los acuerdos de La Habana. Sin embargo, no tengo más detalles. Recordará usted que la iniciativa en materia de Fast Track la tiene el gobierno nacional. Señor representante de la Cámara, Rodrigo Lara, también veíamos en el informe que aumentaría el tamaño del Congreso. Estaríamos hablando que pasaríamos de 166 representantes a la Cámara a 200. En este punto en particular, ¿cuál es su opinión? ¿Debe crecer el número de congresistas en este momento? A ver, digamos que el aumento del Congreso sería la consecuencia del nuevo sistema electoral de elección de los congresistas, más allá de ser un fin en sí mismo. El propósito en sí no es aumentar el Congreso. Básicamente lo que se quiere es crear un sistema de listas cerradas para la elección del Senado de la República, lo cual es muy bueno porque la mezcla entre circunscripción nacional y lista cerrada lleva a que cada candidatura al Congreso, al Senado, sea una especie de mini campaña presidencial, lo cual pues naturalmente eleva inmensamente los costos y pervierte la política. Y segundo, lo que se busca es crear a nivel de Cámara de Representantes, que en Colombia es la Cámara Baja, un sistema mixto, un sistema en donde la mitad de las curules de un departamento se asignarían en distritos electorales con un sistema mayoritario. Como ocurre en los países anglosajones, en el Reino Unido o en los Estados Unidos, en donde los distritos son más pequeños y en donde el que gana en una elección se lleva toda la representación. Es que en los sistemas, llamémoslo así, proporcionales, se utiliza una fórmula matemática para que el que quede primero no se lleve toda la representación y más bien pues exista más representación de los partidos que no lograron el primer escaño. Eso es bueno. Ese sistema que se piensa crear para la Cámara de Representantes es bueno porque acerca al candidato, acerca al congresista a sus distritos y facilita la rendición de cuentas. Y también es, como lo señala, muy bueno a nivel de Senado, porque pues esto nos permitirá sin duda evitar esta competencia absurda que existe a nivel de Senado
en donde los integrantes de un partido en realidad compiten entre sí y no es nada distinto a lo que existía aquí en el país con la llamada Operación Avispa en los años 80. Doctor Jaime Castro, retorno con usted, hemos recuperado la señal. ¿Qué opinión tiene usted sobre esos dos puntos en particular? El primero de ellos, le preguntaba hace unos minutos, las consecuencias que traería que una reforma de esta envergadura, de esta importancia, fuese tramitada vía fast track. Y el segundo tema, pues por supuesto, con el aumento del número de integrantes del Congreso de la República, que en la Cámara de Representantes pasaría de 166 a 200 si el Congreso llega a acoger esta propuesta que hace la Misión Especial Electoral. El fast track es una herejía política y jurídica que no se justifica en relación con ningún proyecto, porque equivale, para decirlo gráficamente, a una especie de horno microondas al que se incorporan las leyes preparadas ya por el gobierno, igualmente las reformas constitucionales. En pocos minutos se calientan, no es que se cocinen en la medida en que se debaten, se controvierten, se hacen conocer de la opinión pública. No, simplemente se calientan y se les sirve a los comensales. Eso no es democrático. Eso rompe además la separación de poderes, porque el gobierno termina haciendo las veces del Congreso, inclusive termina reformando la Constitución. En cuanto al número de miembros de la Cámara de Representantes, llama la atención que propongan el incremento de 34 miembros, de 166 a 200. En La Habana acordaron un incremento de 16 miembros, pero eminentemente temporal, por 1 o 2 periodos. Pero aquí lo proponen de manera permanente y 34 miembros, que viene a ser como el 20% más de los actuales miembros de la Cámara. No se ve la razón de ser, la justificación de esa propuesta, y llama la atención que en este momento hay grupos de ciudadanos recogiendo firmas para convocar referendos con el propósito de reducir el número de congresistas, pero aquí lo que están haciendo es incrementándolo. Pues vamos a hablar precisamente con otros de los protagonistas de esta noticia. Saludo en Cartagena, Colombia, a esta hora Guillermo Rivera. Él es el viceministro de Relaciones Políticas del Ministerio del Interior de Colombia. Doctor Rivera, bienvenido al programa La Noche. Y quiero preguntarle puntualmente si el gobierno presentará al Congreso esta reforma electoral para que sea tramitada vía fast track o si lo va a hacer vía ordinaria en el Congreso de la República. Buenas tardes o noches, Jefferson. Estamos terminando la primera de las 2 jornadas que se previeron desarrollar aquí en Cartagena para conocer las recomendaciones de la misión electoral. Si ustedes revisan el acuerdo que fue firmado en el Teatro Colón, en el punto 2 se plantea que se conformará una misión electoral de carácter independiente que le entregará al gobierno nacional una serie de recomendaciones para reformas al sistema electoral, reformas al sistema político para profundizar la democracia, para mejorar la calidad de nuestra democracia. Ese paso se cumplió hoy, es decir, hoy el gobierno está recibiendo las recomendaciones, y también señala el acuerdo que una vez el gobierno tenga esas recomendaciones, construirá o intentará construir con los partidos políticos un consenso para poder tramitar estas iniciativas en el Congreso de la República, para incorporarlas, algunas de ellas, a la Constitución y para desarrollar otras a través de las leyes. De tal manera que estamos cumpliendo lo que está previsto en el acuerdo y, como le digo, hoy solamente hemos recibido las recomendaciones. Se ha hecho un primer debate aquí con los voceros de los partidos políticos, pero pues vamos a continuar en ese intento de concertación con los partidos políticos para luego llevar estas reformas al Congreso. Obviamente estas reformas serían tramitadas por la vía rápida, por la vía del fast track, porque son reformas que están derivadas del acuerdo de paz que fue suscrito en el Teatro Colón
y justamente este procedimiento abreviado o procedimiento especial legislativo fue creado para la implementación normativa del acuerdo. Doctor Rivera, estamos en un año electoral, no solamente habrán elecciones legislativas el próximo año, sino también elecciones presidenciales. ¿Usted no considera que no es muy peligroso hacer un cambio en las reglas de juego a mitad de partido, específicamente en un momento electoral? Ese es uno de los temas que se planteó aquí en el evento. Incluso algunos de los expertos internacionales sugirieron hacer una especie de división de modificaciones al ordenamiento jurídico que podrían tener vigencia de manera inmediata y otras que quizás, aunque se incorporen al ordenamiento jurídico de una vez, su vigencia sería posterior al debate electoral del 2018, con el argumento de que faltando tan poco tiempo, menos de un año para las elecciones del Congreso y un poco más de un año para las elecciones presidenciales, pues no es conveniente modificar las reglas de juego, de tal manera que ese análisis detallado tendremos que hacerlo en los próximos días, pero lo que sí creemos, para darle cumplimiento al acuerdo y para también hacer uso del procedimiento que fue creado para la implementación del acuerdo, creemos que las decisiones hay que tomarlas ya. Por supuesto, como le digo, vamos a tener muy presente el hecho de que algunas de esas decisiones eventualmente no entran en vigencia de manera inmediata para no modificar las reglas de juego de un debate electoral que está próximo a desarrollarse. Doctor Rivera, antes de irme a comerciales, quiero hacerle una pregunta que hemos venido planteando desde el comienzo del programa el día de hoy. Se le hicimos a Alejandra Barrios, a Jaime Castro, a Rodrigo Lara, a nuestros invitados. Dice que tiene que ver con la Registraduría Nacional del Estado Civil. Si esa institución ha venido, digamos, cumpliendo, entregándole garantías a los colombianos, no solamente en la preparación, sino también en la realización de las elecciones, de los procesos electorales aquí en Colombia, ¿por qué reformarla? ¿Por qué quitarle tanto poder dentro de esta propuesta? Esa no es una idea del gobierno. Hoy lo que hicimos fue recibir las recomendaciones de la misión electoral, que es una misión autónoma, independiente del gobierno. Así está previsto en los acuerdos de paz. Nadie del gobierno conocía lo que había preparado la misión electoral. Hoy surgió esa idea de hacer una modificación a la organización electoral y es una idea que vamos a examinar, que vamos a considerar. Surgieron aquí en el debate con los partidos políticos pues voces que consideraron que era una propuesta conveniente, otras no tanto, otras coincidieron con lo que usted acaba de señalar, que no valdría la pena modificar la Registraduría Nacional del Estado Civil o modificar sus competencias. Y bueno, ese es un tema que a partir de hoy pues será objeto de un debate seguramente intenso, pero además muy serio, con el gobierno y con los partidos políticos antes de que se lleve cualquier iniciativa de esta naturaleza al Congreso de la República. Yo lo que entendí de ese conjunto de sugerencias es que están planteando, digamos, una modificación estructural, que no se trata de desconocer lo que ha hecho la registraduría, sino de introducir las funciones de la registraduría en un conjunto global de modificaciones que cambian competencias que hoy tiene el Consejo Nacional Electoral, que eventualmente también podrían cambiar competencias que hoy tiene la sección quinta del Consejo de Estado. Pero son recomendaciones, todavía no hay decisiones tomadas, vamos a continuar este debate que ha empezado hoy. Viceministro del Interior, Guillermo Rivera, yo le agradezco a usted el tiempo que le ha concedido a los televidentes del programa La Noche. Con el mayor gusto, les deseo una feliz noche. Vamos a hacer una última pausa comerciales. Cuando regresemos, continuaremos con el congresista Rodrigo Lara y con el ministro de Estado y constitucionalista Jaime Castro, que nos está acompañando el día de hoy. Ya regresamos con La Noche.